Judas capítulo 1 versículo 23. Y a otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El pasaje de Judas 1 y 23 se encuentra en la carta de Judas en el Nuevo Testamento de la Biblia. En este pasaje, el autor exhorta a los creyentes a tomar medidas para salvar a aquellos que están en peligro espiritual y a mostrar misericordia hacia aquellos que dudan de su fe. Analizaremos este versículo en detalle, así como su contexto histórico y literario, y reflexionaremos sobre su aplicabilidad en nuestra vida diaria. Explicación. En este versículo, el autor insta a los creyentes a tomar medidas enérgicas para salvar a aquellos que están en peligro espiritual. La imagen del fuego representa el juicio inminente y el castigo divino, por lo que se les pide que hagan todo lo posible para rescatar a aquellos que se encuentran en esa situación. Además, se les insta a mostrar misericordia hacia aquellos que dudan de su fe, pero a hacerlo con temor y sin permitir que su influencia negativa los contamine. Este versículo nos enseña la importancia de preocuparnos por la salvación de los demás y de actuar con compasión hacia aquellos que están en riesgo espiritual. También nos enseña la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe y evitar cualquier influencia negativa que pueda poner en peligro nuestra propia relación con Dios. Contexto. La carta de Judas es una de las cartas más cortas en la Biblia y fue escrita por Judas, hermano de Santiago y de Jesús. Esta carta está dirigida a los cristianos de la época para advertirles sobre la infiltración de falsos maestros en la iglesia y para instarles a mantenerse fieles a la fe verdadera. El contexto histórico de esta carta se sitúa en un momento en que el cristianismo estaba comenzando a difundirse y enfrentaba desafíos tanto desde el exterior como desde el interior de la comunidad de creyentes. Los falsos maestros a los que Judas se refiere en su carta eran personas que tergiversaban la enseñanza de Jesús y promovían enseñanzas erróneas y prácticas inmorales. Judas advierte a los creyentes sobre los peligros de seguir a estos falsos maestros y les insta a mantenerse firmes en la verdadera fe. Reflexión. Este versículo nos desafía a ser proactivos en nuestra fe y a tomar medidas para ayudar y rescatar a aquellos que están en peligro espiritual. Nos llama a mostrar compasión y misericordia hacia aquellos que luchan con su fe y a evitar ser influenciados por su pecado. A medida que enfrentamos los desafíos de vivir nuestra fe, podemos encontrar inspiración en este pasaje para ser valientes en nuestra defensa de la verdad y para marcar la diferencia en la vida de aquellos que nos rodean. Nos insta a actuar con compasión y valentía hacia aquellos que se encuentran en peligro espiritual. Nos recuerda la importancia de rescatar a los perdidos y de mantenernos firmes en la fe verdadera. Al aplicar este versículo en nuestras vidas, podemos ser instrumentos de cambio y de esperanza en un mundo que tanto necesita el amor de Dios.